Buenas tardes, señoras y señores diputados. Si ocupan sus escaños. Se abre la sesión entonces y comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general relativa a las causas de inelegibilidad. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Gracias. Señorías, los españoles sabemos muy bien lo que representa la acción salvaje y criminal del terrorismo. Y lo sabemos muy bien porque hemos padecido en nuestras carnes el terrorismo yihadista y soportado durante muchos años a la organización terrorista ETA, que expulsó de su tierra a miles de familias y que dejó a su paso un reguero de sangre y de víctimas inocentes que nosotros nunca vamos a olvidar y a las que siempre vamos a honrar y recordar. Siempre. Y el paso decisivo en la lucha contra ETA lo dimos cuando fuimos conscientes de que, además de los comandos asesinos, existía un entramado social y político que les daba cobertura, y lo que nos llevó a aprobar la ley de partidos y con ella a ilegalizar a Batasuna por formar parte de la propia organización criminal. Y es verdad, ETA ya no mata, pero queda quienes en su día la apoyaron, jalearon y justificaron. ETA ya no mata, pero quedan muchos de sus crímenes sin resolver y, sobre todo, quedan sus víctimas, que serán siempre un referente ético y de libertad para todos. Y nosotros estaremos siempre al lado de las víctimas. Como humanos nos podremos haber equivocado en alguna ocasión y si lo hacemos rectificamos, pero no vamos a permitir que nadie pueda poner en duda dónde está el partido de Miguel Ángel Blanco, de tantos compañeros asesinados o de mi compañero Pedro Samuel Martín, que fue víctima de un atentado que salvó la vida de milagro y que es un ejemplo para todos nosotros. Son ustedes los que están pactando con los amigos de los verdugos con tal de mantenerse en el poder. Así que, si quieren, pregúntense a quién le han dado el mando de su partido. Han tenido la oportunidad de retirar el proyecto de ley que garantizaba a todos los etarras más sanguinarios las rebajas de sus condenas, medida que introdujeron de manera consciente a través de una enmienda trampa, y ahora pretenden impedir que se debata en esta Cámara el veto que aprobó ayer el Senado por mayoría absoluta contra esta medida. ¿Y saben por qué lo hacen? ¿Saben por qué lo hacen? Lo hacen porque esa medida forma parte del pacto encapuchado que tienen ustedes con Bildu. Y esa es la realidad, que una vez más, entre la dignidad y el deshonor, han vuelto a optar por esto último en una traición más a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a la propia trayectoria de su partido. Y eso pesará siempre sobre sus conciencias. Y es verdad, ETA ya no mata, pero queda el relato.
y no podemos permitir que lo que ocurrió se olvide o se distorsione. Miren, un compañero suyo, a quien siempre admiré por su sentido de Estado y por la lucha por la libertad, Chiqui Benegas, dijo hace años desde esta tribuna: a veces no somos plenamente conscientes del drama que hemos vivido como consecuencia del terrorismo. Por eso la lucha contra el olvido debe ser permanente. No se puede pasar sin más una página tan amarga. Lo que ha ocurrido no se puede olvidar, porque una cultura de paz y libertad solo se puede construir manteniendo viva la memoria de lo ocurrido para que nunca más vuelva a suceder. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas afirmaciones. Y ustedes también, claro, el Gobierno también. Porque en el informe de Seguridad Nacional de hace 2 años, miren lo que se decía en la página 44. Las consecuencias de la actividad de ETA se mantienen, con numerosos atentados sin esclarecer y con la existencia de miembros de la organización terrorista con causas pendientes con la justicia española que residen en otros países. Sus organizaciones satélites, las de ETA, canalizan su estrategia en lo que denominan la batalla por el relato, tratando de imponer su versión sobre la violencia y deslegitimar al Estado de Derecho. Página 44 del Informe de Seguridad Nacional elaborado por Presidencia del Gobierno. ¿Y ahora qué pretenden ustedes? ¿Que pasemos página y miremos para otro lado? ¿De verdad van a permitir que se fabrique un relato y una historia a conveniencia de unos matones? Miren, no sé todo lo que hayan ustedes podido pactar con Bildu, pero eso les aseguro que nosotros no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Y es que no podemos mirar para otro lado mientras sigan existiendo actuaciones que atentan contra la dignidad de las víctimas y contra nuestra propia convivencia. Como han denunciado diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, se siguen celebrando cada año cientos de actos de apoyo a ETA y de homenajes y manifestaciones en favor de la liberación de presos etarras ante la pasividad del Gobierno. Y desde hace años, Bildu presenta como candidatos en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo, algunos con gravísimos delitos de sangre a sus espaldas, que no se han arrepentido de nada, lo que ha generado un clima de indignación generalizada en la sociedad española. Una formación cuyos líderes siguen utilizando un lenguaje ambiguo y calculado para no condenar de forma clara el terrorismo. Incluso el candidato de Bildu en las pasadas elecciones al Parlamento Vasco se llegó a calificar a ETA como banda terrorista y lo redujo a un grupo armado sobre el que se pueden tener diferentes consideraciones. Y luego les molesta a ustedes que les llamemos herederos de ETA Batasuna. Pues bien, ¿saben lo que dijeron? ¿Saben lo que dijeron ustedes ante esta infamia? Pues dijeron que esas declaraciones eran un acto de cobardía y totalmente incompatibles con la democracia. Eso lo dijo la ministra Alegría. Y nosotros estamos de acuerdo con la ministra Alegría. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que esos cobardes son sus socios. El problema es que a esos a los que ustedes llaman cobardes es a los que han encargado escribir la memoria democrática de España, a los que han entregado la alcaldía de Pamplona y con los que han acordado pactar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en una afrenta a nuestras fuerzas de seguridad. Ese es el problema, que esos a los que llaman cobardes son sus socios. Por eso esta iniciativa es tan necesaria. Por eso esta iniciativa es tan necesaria. Porque no puede haber nadie en las instituciones democráticas que pretenda mantener viva la memoria de una banda terrorista y justificar su actuación violenta y criminal. Por eso traemos a esta Cámara una propuesta de reforma de la ley electoral, un nuevo instrumento de protección y fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho para que quienes en su día ejercieron la violencia y el terror contra personas inocentes y fueron condenados por ello, no puedan formar parte de ninguna candidatura electoral sin que antes hayan acreditado de manera fehaciente su rechazo al terrorismo, a sus fines y a sus medios, su arrepentimiento por los actos terroristas realizados y justificados, su solicitud de perdón a las víctimas y su compromiso de colaboración con la justicia para el esclarecimiento de crímenes sin resolver. Y, por supuesto, que acrediten el cumplimiento íntegro de las penas accesorias, así como el pago de la responsabilidad civil a las víctimas derivadas de la sentencia condenatoria. Señorías, estas condiciones representan el mínimo recorrido moral que debemos exigir en nombre de la democracia a quienes en el pasado hayan sido condenados por delitos terroristas. Y quien no sea capaz de cumplirlas podrá estar en la calle, se ha cumplido su condena.
pero no puede estar en ningún ayuntamiento y en ningún parlamento, porque no se tiene derecho a representar ni a ser representado para legitimar la violencia y el terror. Y esta medida es plenamente constitucional, porque ya tiene un precedente en el año 2011, cuando reformamos, de acuerdo con ustedes, la ley electoral e introdujimos la incompatibilidad sobrevenida, que consistía en que cuando una formación fuese declarada judicialmente continuadora de Batasuna con posterioridad a las elecciones, todos sus cargos electos incurrían en incompatibilidad y venían obligados a realizar una declaración de rechazo al daño causado y de renuncia expresa e indubitada a la violencia y al terrorismo si querían permanecer en sus cargos. Declaración que además debería ser coherente con todos sus actos y manifestaciones a lo largo de su mandato. De lo contrario, perderían el acta. Pues bien, esta iniciativa persigue lo mismo respecto a candidatos que hayan sido condenados por terrorismo. Y una cosa, señores de Bildu, la votación que se va a producir esta tarde tiene mucha más trascendencia de la que ustedes pueden imaginar. Mucha más. A lo mejor sí lo saben. Probablemente lo sepan. Hoy, con su voto, demostrarán si engañaron al Tribunal Constitucional en 2011 o fueron sinceros en el alegato principal que su partido aportó a dicho tribunal para no ser ilegalizados. Fueron ustedes, señores de Bildu, los que entonces aportaron como prueba, como contraindicio ante el Tribunal Constitucional, que todos sus candidatos, todos, en aquellas elecciones municipales del año 2011, habían firmado un documento en el que se comprometían a actuar por vías pacíficas y democráticas y condenaban, repito, condenaban con todos los medios a su alcance el terrorismo y cualquier acto que supusiera la violación de los derechos humanos. Y el Tribunal Constitucional les creyó, por un solo voto, pero les creyó. Pues bien, señorías, nuestra propuesta de hoy pretende lo mismo, porque no es tolerable que quien ejerció el terrorismo pueda introducirse en las instituciones democráticas sin arrepentimiento y sin condenar la violencia, que es totalmente incompatible con la democracia. Por eso esta votación es tan importante, porque, repito, se demostrará con ella si esa prueba a modo de contraindicio que ustedes presentaron fue sincera o fue una artimaña más para engañar al Tribunal Constitucional y con él a todos los españoles. Y miren, no sé cuál será la consecuencia jurídica que ello tenga, pero lo que sí les garantizo es una cosa. Cuando el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno, ustedes no van a condicionar nada y no van a tener ningún protagonismo en la vida política nacional. Ninguno. Eso se lo garantizo. Y una cosa más, para terminar. Señores de Bildu, hubo víctimas, miles. También pesarán sobre sus conciencias. Pero también hubo verdugos. Decir, como ustedes dicen, que todos fueron víctimas de un mismo conflicto es una indecencia. Miren, la democracia no debe nada a esos asesinos. La democracia no tiene ninguna deuda con la paz ni con la libertad. La única deuda que tiene la democracia es una deuda moral con todas las víctimas del terrorismo. Una deuda eterna, impagable, como homenaje de respeto a tanto dolor y tanto sufrimiento. Un sufrimiento que la inmensa mayoría de los españoles hemos compartido y sobre el que algunos miserables, de forma infame, llegaron a brindar. Un sufrimiento asumido siempre desde la entereza, sin atisbo de rencor, desde la mayor rectitud, integridad y decoro, solo reclamando memoria, verdad, dignidad y justicia. Por eso, el presente y futuro de nuestra democracia debe cimentarse sobre su memoria. Les debemos, señorías, señores socialistas, que se apruebe esta iniciativa. Les debemos que no se olvide lo que ocurrió, que el relato preserve la verdad, una verdad con buenos y malos y con vencedores y vencidos, para que la historia recuerde que por la libertad y los derechos de los vascos y de todos los españoles no lucharon los que mataban, lucharon los que murieron. Y esa verdad no se puede cambiar por 6 votos.
Gracias, señor Bermúdez de Castro. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Miren, ayer el Senado rechazaba y hoy, lamentablemente, la mesa de esta Cámara del Congreso de los Diputados ha ratificado una de las mayores ignominias que se ha podido cometer en la democracia española. Los autores de esta ignominia eran conocedores, lo hacían con conciencia y sabían lo que votaban. Es evidente que durante estos días los españoles han vivido con indignación, con angustia, la situación, sobre todo teniendo en cuenta que se podía dar el caso, y que finalmente, lamentablemente, se puede dar, que los terroristas de ETA y sus acólitos iban a poder brindar una vez más con champán. No se ha querido echar marcha atrás, no se ha querido, en este caso, reconocer el dolor y el sufrimiento de las víctimas. Y como dijimos en el anterior pleno, el único responsable, el último responsable, si se produce alguna modificación y liberación anticipada de los terroristas de ETA, será el gran ausente en la tarde de hoy, el presidente del Gobierno. No les quepa ninguna duda. Y con él, todos aquellos que se han mostrado sumisos y obedientes sin ningún tipo de rechazo a sus planteamientos. Señorías, ayer en el Senado se rechazaba, hoy, lamentablemente, la mesa del Congreso ha ratificado el pago al chantaje más obsceno e inmoral de los herederos políticos de ETA. Y se ha demostrado la entrega, la claudicación del Gobierno y del Partido Socialista, presos por presupuestos. No cabe mayor infamia, no cabe mayor indignidad. Pero es que además, señorías, el Partido Socialista ha hecho este pago cruel e inmoral única y exclusivamente por seguir en el poder, por mantenerse en el poder a cualquier precio. Y esa es la triste realidad que estamos padeciendo en nuestro país, que el Gobierno es capaz de cualquier cosa por continuar en el sillón de la Moncloa. Pero es que además, señorías, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor de las víctimas del terrorismo si al final pasa lo que pasa? ¿Por qué, señorías? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos debiéramos hacer todos. Si hemos sabido y si sabemos estar a la altura de las circunstancias y de lo que nos demanda la justicia, la memoria, la verdad de las víctimas del terrorismo. Algunos creemos que sí, otros estoy seguro de que no. Por eso hoy, en la conciencia de algunos, debían retumbar esas palabras que escribiera la madre de Joseba Pagazartundúa y que no me voy a cansar de repetir en una carta dirigida, sí, señor López, dirigida a usted, y que decía nada más ni nada menos que la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la dignidad es mucho más importante que el poder o el interés del Partido Socialista. Y finalizaba con unas palabras premonitorias de todo lo que ha acontecido a continuación. Ya no me extraña que cierres más veces los ojos. Dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre. A tus palabras las llamarán valientes, que solo se han quedado nuestros muertos, Pachi, que solo nos hemos quedado los que no hemos cerrado los ojos. Esa es la cruda realidad, el pensamiento que en este momento embarga a las víctimas del terrorismo. Tanto dolor, tanto sufrimiento, para nada. Miren, señorías, hoy desde Unión del Pueblo Navarro con la cabeza bien alta, sin bajar la mirada ante nadie ni ante nada, vamos a apoyar esta iniciativa para que los terroristas que no se hayan arrepentido no vayan a las candidaturas electorales, para que los terroristas de ETA que no se hayan arrepentido no se sienten en los ayuntamientos y en los parlamentos, en los escaños de aquellas personas a las que asesinaron.
Decía el presidente Sánchez en las últimas elecciones, y con él otros líderes políticos de otras formaciones políticas: es una indecencia que vayan terroristas en las candidaturas de Bildu. Nosotros lo dijimos entonces y desde Unión del Pueblo Navarro lo volvemos a mantener, y por eso votaremos hoy la iniciativa del Partido Popular. Como es una indecencia que ostenten cargos públicos, que formen parte de las direcciones de partidos políticos y que sigan sin colaborar en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos de ETA sin aclarar. Como es una indecencia, señorías, que haya formaciones políticas que siguen organizando actos de enaltecimiento del terrorismo, que haya actos de enaltecimiento de los propios terroristas y que se siga sin condenar los atentados de ETA. Y mientras esto sucede, el Gobierno no hace nada, mirando para otro lado. Señorías, el relato del dolor, de la injusticia, del terrorismo de ETA no lo pueden escribir los verdugos, lo tienen que hacer las víctimas. No les quepa ninguna duda. No cabe la complicidad, el blanqueamiento de los terroristas, ni tampoco de aquellos que los amparan o lo defienden. Esa es la realidad. Y, por lo tanto, la única pregunta que cabe, finalmente, señora presidenta, es: señores del Partido Socialista, ¿de verdad merece la pena traicionar la memoria de las víctimas? De verdad, yo hoy espero y deseo que su voto sea favorable a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Arratsalde-on, Jaun-Andreok. El terrorismo de ETA ha golpeado la sociedad desde su aparición en 1958 hasta el cese definitivo de sus atentados en 2011 y disolución definitiva en mayo del 18. En todo el tiempo de su existencia, el ordenamiento jurídico fue perfeccionándose y dotándose de instrumentos para la defensa de la democracia, tanto desde la legislación orgánica de partidos políticos como de la orgánica electoral, y legalizando y disolviendo judicialmente partidos por su vinculación con ETA y proscribiendo la continuidad entre los partidos disueltos y un partido no ilegalizado que pretendiera sucederle o unas candidaturas electorales vinculadas que persiguiesen asegurar su presencia en las instituciones, basándose a tal fin en la concurrencia de indicios o similitudes sustanciales, tales como, entre otras, las personas que compusieran el nuevo partido o candidatura sospechosas de ser continuidad de otras ilegalizadas por su vinculación con la organización terrorista. Se trataba con ello, señorías, según palabras del Tribunal Constitucional, de impedir el designio defraudatorio de la disolución judicial de un partido a través de la instrumentalización de nuevos partidos o candidaturas electorales ideadas para asegurar la presencia fáctica del partido disuelto en las instituciones públicas. Las últimas reformas en este sentido se produjeron en 2011. En ellas se incorporó la exigencia de rechazo al terrorismo de los condenados por esos delitos si figuraban en los órganos directivos de nuevos partidos o en sus candidaturas electorales, o si se quisiera mantener el acta de electo si su candidatura fue presentada por un partido o agrupación declarada ilegal con posterioridad a las elecciones, tratándolo como un caso de incompatibilidad sobrevenida. Sin embargo, señorías, la virtualidad de esas manifestaciones de rechazo a la violencia terrorista durante la existencia de ETA fue modulada por el alto tribunal, exigiendo extremar el rigor a la hora de tener por probado el fraude a una sentencia de disolución de un partido o agrupación electoral
por su vinculación con la organización terrorista, en atención, decía, a la relevancia de los derechos fundamentales en juego y al grave perjuicio para el derecho de participación política y con el pluralismo político sobre el que se fundamenta el ordenamiento constitucional democrático, llegando a cuestionar el alto tribunal que la negativa a condenar expresamente el terrorismo fuera un indicio bastante para acreditar per se una voluntad defraudatoria y señalando que más bien sucedía lo contrario, es decir, que la condena inequívoca constituía un contraindicio capaz de desacreditar la realidad de una voluntad defraudatoria deducida a partir de indicios suficientes, llegando a concluir que si no había indicios suficientes de afán defraudatorio, no cabía apelar al contraindicio. Ahora bien, si éste se producía, la alegada conversión al bien público de separación y rechazo de la criminalidad terrorista requería una prueba contundente, especialmente si ETA seguía existiendo, al ser la continuidad de la banda terrorista como actor político a través de instrumentalizaciones el problema abordado y a resolver. Es decir, señorías, el presupuesto de toda la normativa señalada y de la exigencia de manifestación de rechazo a la violencia terrorista era finalmente la existencia de la organización terrorista ETA, que trataba de proyectarse políticamente en la sociedad a través de instrumentaciones fraudulentas. En este momento, señorías, 13 años después del cese de los atentados de ETA y 6 años y medio después desde su disolución, se nos presenta a la toma en consideración una iniciativa de modificación de la legislación electoral para declarar la inelegibilidad de aquellas personas que, habiendo sido condenadas y cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo, no acreditaran su rechazo al mismo. Iniciativa que tenemos que decir que ya de plano nos enfrenta a la paradoja que se pretenda proteger a la sociedad de las consecuencias de la violencia terrorista, más ahora, cuando ETA, afortunadamente, ya no existe desde hace bastantes años, que cuando era presente. Incluso, y a efectos dialécticos, si finalmente llegara a aprobarse lo que se propone, podría llegar a producirse la paradoja, bastante probable, a resolver también jurídicamente en un futuro, de que se incluyera a personas que hubieran cumplido condena por delitos terroristas, por delitos de terrorismo etarra, pero que no lo hubieran condenado expresamente, en candidaturas de partidos que en sus estatutos incluyen el rechazo explícito a la violencia, al terrorismo de ETA, que consideran motivo de expulsión a sus afiliados que incurran en cualquiera de las conductas que la ley de partidos considera indicios de apoyo al terrorismo y que, para ser incluido en sus candidaturas electorales, han de asumir las bases ideológicas y compromisos de actuación política de rechazo a la violencia, incluida las de la organización terrorista ETA. En definitiva, señorías, y voy finalizando, presidenta, estando en juego la efectividad de un derecho fundamental, como lo es el de participación política y representación, y el valor del pluralismo, ponderando los derechos individuales que se pretende sacrificar y el interés general del ordenamiento, y en un contexto de afortunada desaparición definitiva de la organización terrorista ETA, no creemos, desde nuestro punto de vista, que debamos dotarnos de instrumentos jurídicos como los que se contienen en la iniciativa a debate de toma en consideración, sin perjuicio del rechazo moral y ciudadano que pudiera suscitarnos, que nos suscita, quien excarcelado tras haber cumplido condena no muestre rechazo al terrorismo y arrepentimiento por los crímenes terroristas cometidos, máxime cuando aspira a la representación institucional de la ciudadanía a través de un proceso electoral. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izpuru Arzallus por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera.
Arratsaldeon, buenas tardes, señorías del PP. Debo reconocerles que son ustedes ingeniosos, pero poco originales. Tras un año sin asumir que son ustedes oposición, han encontrado, ahora sí, la fórmula infalible para gobernar. Impedir que partidos vascos y catalanes podamos presentarnos a las elecciones. Y es que, una vez más, pretenden ustedes ganar mediante ilegalizaciones lo que no consiguieron por las urnas. Una vez más, intentan ustedes retorcer la ley electoral para establecer nuevos requisitos con el objetivo de impedir el poder concurrir de forma libre a las elecciones. Y lo hacen invocando esa ley, aquella ley de partidos hecha ad hoc para impedir durante años la participación política y electoral de cientos de miles de vascos y vascas. Dicho en otras palabras, pretenden ser ustedes, en función de su parecer, quienes decidan quiénes pueden y quiénes no pueden presentarse a unas elecciones. ¿Saben cómo se llaman los regímenes que hacen esto, señorías? Exacto, lo que están pensando. Y es que ustedes, señorías del PP, se quejan muy alto, se quejan mucho, muy fuerte, por vivir en una malvada dictadura social comunista. Pero a la hora de la verdad, los únicos que pretenden imponer leyes propias de una dictadura son ustedes. Tampoco es que nos sorprenda, porque el autoritarismo va en su ADN, porque su problema no es con las fuerzas políticas vascas o catalanas. Su problema, su gran problema, es con la democracia. Ni la aceptan, ni la respetan, ni la comparten. Faltan botatzen dituzue inposizio garaiak. Faltan botatzen dituzue zuen epaileek nor bozkatu eta nor ez erabakitzen zituzten garaiak. Baina zuen zoritxarrerako sentitzen dut esatea garai horiek pasa direla. Gu behin eta berriz legez kanporatzen saiatu arren ez dituzuela zuen helburuak lortu. Ez duzue lortuko ilegalizazioen bidez irabaztea hauteskundeetan lortu etzenutena. Geroz eta hauteskunde gehiago irabazten ditugu Euskal Herriaren luze zabalean eta geroz eta erabakigarriagoak gara kongresu honetan ere. Horregatik, ekartzen duzue gaur proposamen atzerako jau eztabaidara. Gu geu legez kanporatzea delako zuek gobernatzera iristeko daukazuten modu bakarra. Gurekin badakizute jai duzuela eta gure esku dagoen bitartean ez duzuela estatu hau inoiz ere gobernatuko. Eta Euskal Herritarrek aspaldi utzi zioten zuen gezurrak sinisteari. Aspaldi erabaki zuten iraganean hiltzatutako zuen asmoak bazter batean uztea. Etorkizunera begiratzeko eta aurrera egiteko. Eta aspaldi hasi ziren gainera Euskal Herria Bilduri babes politikoa eta elektorala ematen herritarren ongizatea bermatu eta bizibaldintzak hobetzearen alde egiten dugulako. Herritarren eskubide eta askatasunak defendatzeko eta Euskal Herritarrak errespetatzeko lan egiten dugulako. Zuek ezin duzue gauza bera esan, egia esan. Por eso ustedes cada vez en Euskal Herria tienen menos apoyo y nosotras más. Por eso ustedes son pasado y nosotras futuro. Miren, cada paso que Euskal Herria Bildu ha dado, cada aportación que hemos hecho en términos de memoria y de convivencia, lo hemos hecho pensando en la sociedad vasca y en todas las víctimas que la violencia ha generado en nuestro país. Lo hemos hecho con memoria y respeto por lo ocurrido y también con el compromiso de avanzar y tejer la normalización y la convivencia. Ustedes, señorías del PP, no han aportado nada. Absolutamente nada. Y como vemos, sus únicas propuestas son para retroceder, para volver a un escenario de vulneración de derechos y libertades. No nos encontrarán ahí. Y ninguna de sus provocaciones nos hará movernos un ápice del camino emprendido conjuntamente con la sociedad vasca. Señorías del PP, invocan ustedes la ley de partidos para sustentar su propuesta de ilegalización encubierta. Pues voy a leerles la primera de las razones que esta ley contempla para una posible ilegalización.
Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. ¿Saben quiénes son los únicos partidos de esta Cámara que encajan en esta descripción? Efectivamente, ustedes, el Partido Popular y sus socios de Vox. Acabo, señorías del PP, y lo voy a hacer con un consejo que se lo doy gratis. Yo que ustedes no traería tan a la ligera este tipo de propuestas. Señores diputados, silencio. Por favor. Les decía que yo que ustedes no traería tan a la ligera este tipo de propuestas. No vaya a ser que al resto nos dé por plantear, por ejemplo, que ningún partido declarado organización criminal, como es su caso, pueda presentarse a las elecciones. O que ningún partido condenado por corrupción, como es su caso, pueda presentarse a las elecciones. O que ningún partido con imputados y condenados por robar, como es su caso, pueda presentarse a las elecciones. Porque si nos diese por ahí, ustedes tardarían 2 generaciones en volver a presentar unas listas. Así que no tienten a la suerte, porque a esto podemos jugar todos. Mila esker besterik ez. Muchas gracias, señora Aizpurua. Señores diputados del Grupo Popular, yo les pido silencio. Cuando ha intervenido el portavoz del Grupo Popular, aquí todo el mundo ha escuchado y todos los diputados y diputadas tienen el mismo derecho en esta Cámara parlamentaria. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, silencio. Un poco de decoro a la Cámara, un poco de educación, por favor. Por el Grupo... A ver si somos capaces de estar a la altura de lo que espera la ciudadanía de nosotros y de lo que se merece la ciudadanía de nosotros, por favor. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Pagès y Massó por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Señor Hernando, le llamo al orden por primera vez. Bona tarda, senyories del PP. Crec que necessiten una pausa, un retir, uns exercicis espirituals, reflexionar sobre el que estan fent. Potser no en tindríem prou amb els 5 dies que es va agafar el senyor Sánchez. Per cert, no cal que ens regalin la carta nyonya de vergonya aliena que ens va dedicar el senyor Sánchez, però sí que els hi recomano de veritat que s'agafin aquests 5 dies de reflexió perquè realment ho necessiten. Dic que ho necessiten perquè els veig molt perduts. Mirin, no fa ni un mes, vostès van votar a favor d'una modificació legal en compliment d'una decisió marc europea que acosta l'ordenament jurídic espanyol a l'estat de dret europeu. I ara, avui, amb la seva proposta, ens proposen una reforma en direcció exactament contrària, més pròpia de la Venezuela chavista, que tant els obsessiona que d'una democràcia europea. Vostès saben que la convalidació a l'estat espanyol de les condemnes de presó complertes en altres països d'Europa, la reforma legal aprovada per unanimitat en ponència, en comissió i en aquest mateix ple, acaba amb una ignomínia jurídica com és la doble imposició de pena per uns mateixos fets delictius. És de primera seguretat jurídica en qualsevol estat democràtic i de dret i encara més si pretén ser part de l'ordenament jurídic europeu que no es poden imposar 2 penes per uns sols fets.
Eliminar la doble pena és imprescindible per molta demagògia que vostès facin amb els efectes que aquesta mesura generarà en els presos d'ETA. De fet, vostès no tenen ni tan sols voluntat de venjança. És únicament soroll, pur teatre, perquè vostès saben perfectament que no és possible imposar dues penes per uns mateixos fets delictius. Encara avui no he sentit ni un sol argument jurídic que justifiqui aquesta doble imposició de penes. Ni un. Doncs bé, quan vostès van votar a favor, per cert, juntament amb Vox, ni que fos per equivocació, van votar a favor d'aquesta reforma, es van acostar als principis bàsics del dret penal i democràtic de l'estat de dret europeu, que parteix de la raó en lloc de l'estómac i que aspira a la pau social i no a la venjança. Van votar, ni que fos per equivocació, d'acord amb els principis democràtics que parteixen de la dignitat de la persona, que prohibeix les penes inhumanes o degradants. Res més que el que diu l'article 15 de la Constitució espanyola. Res més que això. Sense voler-ho, ho van fer bé. I ara, en canvi, tornen a proposar una reforma contrària als drets i a les llibertats dels ciutadans i que l'únic que busca és reforçar la judicialització de la política, el govern de les togues, en aquest cas, el govern de la Junta Electoral, per la via d'impedir, mitjançant una institució inacceptable democràticament, com és la inelegibilitat per motius ideològics, el dret a la participació política. Una mesura contrària a la llibertat ideològica i al pluralisme polític. Quin és el proper pas? La il·legalització dels partits independentistes o de qualsevol partit, la ideologia del qual no els agradi? La seva proposta és una empanada de democràcia militant, és a dir, antidemocràtica, sense cap ni peus. Començant per l'exposició de motius, muntada a base de sentències nefastes dictades per un tribunal constitucional ultraideologitzat, el mateix que va dictar la sentència de l'Estatut, que es creia més defensor de la Constitució que no Tribunal Constitucional, començant per la part, deia, de l'exposició de motius i acabant per la part dispositiva. Tot plegat és una proposta que no té cap sentit. Jo el que entenc és que se senten molt culpables per haver votat a favor de la convalidació de les penes i ara han de recuperar terreny repressiu i per això branden l'espantall d'ETA per enèsima vegada. Ara, amb una iniciativa de règim electoral radicalment antidemocràtica, com és la de supeditar el dret de sufragi passiu, el dret a l'elegibilitat, a una inèdita declaració dels candidats de refús del terrorisme, de penediment, de sol·licitud de perdó i de compliment de penes accessòries i responsabilitat civil. I es queden curts, es queden molt curts. Per què no obliguen a besar la Rojigualda i a cridar Viva Espanya i Viva el Rei? Potser seria un pas més. Afegeixin aquesta mesura també. Ara també els dic, si canvien de bandera i agafen la de Venezuela, els hi quedaria una democràcia xavista al 100%, això que tant vostès denuncien. Vostès s'omplen la boca amb el xavisme que hi ha al darrere de la intervenció dels mitjans de regeneració democràtica que proposa el senyor Sánchez i tenen raó, Però és que amb tota aquesta parafernàlia de democràcia militant que avui ens presenten, els aconseguirien superar. Bé, parlant seriosament, si és que fos possible en aquest context, tot plegat és un despropòsit que saben que només té una voluntat estrictament retòrica. Ja els hi vaig dir fa 5 setmanes que posats a reformar la LOREC el que proposem des de Junts per Catalunya és just el contrari del que proposen vostès. En lloc d'afegir requisits estúpids que no venen al cas des d'un punt de vista democràtic al 6.2 de la LOREC, el que proposem és derogar el seu apartat B sencer, derogar una de les normes del a por ellos, que permet a la Junta Electoral Central, un òrgan del a por ellos, declarar la inelegibilitat sobrevinguda a persones no condemnades per sentència ferma. Per tant, una mesura que es passa directament per l'engonal la presumpció d'innocència. I no només per delictes greus, com la rebel·lió o el terrorisme, com era inicialment aquesta mesura, sinó des del 2015 per simples delictes contra l'administració. Derogar l'apartat B de l'article 6.2, que per la via d'una interpretació judicial demencial avantposa la decisió d'un òrgan administratiu com és la Junta Electoral a la sobirania popular representada per un òrgan constitucional, per un poder de l'Estat, com són aquestes Corts Generals. Això és el que els hi proposem. Un article, aquest, el 6.2, apartat B,
que ha passat a ser una arma de destrucció massiva de la presumpció d'innocència i dels drets polítics en mans dels jutges. Un article que en la seva redacció actual respon ja a una plantilla basca contrària als principis bàsics de l'estat democràtic que també es va aplicar als representants polítics catalans, per exemple, al president Joaquim Torra, a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, o també al company diputat d'aquestes Corts Generals, d'aquest Congrés, Alberto Rodríguez. En definitiva, senyors del PP, aclareixin-se i ja que vostès tenen molta disponibilitat per presentar iniciatives, pensin una mica més en el que presenten. De fet, vostès saben i nosaltres també sabem que de feina n'hi ha molta i l'últim que interessa per millorar el règim electoral és dificultar l'exercici del sufragi passiu i imposar el dret electoral a la sobirania parlamentària i al dret parlamentari. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Pagès. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Álvaro Vidal por un tiempo de 7 minutos. Bona tarda, presidenta, senyories. Som davant un nou tom de cargol d'una estratègia que el PP està portant fins la nàusea, fins l'exhauriment. He llegit i rellegit, senyories del PP, la seva proposició i la conclusió que trec és com si ETA encara existís. Vostès funcionen com si ETA encara existís. Quins grans estrategues, senyories del PP. Quan els historiadors del futur analitzin aquesta època, quedaran totalment, fliparan. He arribat a la conclusió que vostès practiquen una política que podem anomenar la política de la síndrome del membre fantasma. Tradueixo. Practican ustedes la política basada en el síndrome del miembro fantasma, que és una cosa molt coneguda a la medicina. Al PP li falta alguna cosa sempre es troba a faltar allò que es va resumir com el todo es ETA. Vostès es palpen, es toquen i sempre falta el todo es ETA. I aleshores invoquen això, tenen aquesta necessitat. Són presoners i presoneres vostès d'això. Per tant, podem dir que, malgrat que afortunadament ETA ja no existeix, vostès han convertit aquest membre fantasma en el centre de la política. I això diu molt de vostès com a oposició. Diu tristament que no saben fer res més. Diàriament han de fer això. A persones que han estat condemnades per terrorisme i han complert la pena, el PP els vol exigir una cosa que, com s'ha dit, és inconcebible en una democràcia homologada. El PP vol que aquestes persones facin una cosa semblant a un auto de fe de la Inquisició. Sí, una mena d'auto de fe en què si no diuen que practiquen l'ortodòxia constitucional seran exclosos del joc democràtic. És una cosa moderníssima, una cosa tremenda. Vigilin que no vinguin d'Aràbia Saudita i els imitin. Saben vostès, senyories del PP, que moltíssims catalans i bascos, etc., no podrien ser elegits aplicant això? Però no necessàriament persones que han complert pena. Simplement jo mateix, que no he estat inculpat mai de terrorisme, no podria ser diputat d'aquesta cambra perquè no compleixo l'ortodòxia que vostès demanen. Fixin-se quants pecats tinc. Soc independentista, soc republicà, em considero català i europeu i no em calen fases intermèdies. No podria ser mai diputat d'aquesta cambra. És una cosa terrible. Però lamento molt dir a les senyories del PP que sóc aquí perquè m'han votat dones i homes de Catalunya, com ens han votat a representants de partits bascos, catalans, gallecs, per dir justament el que estem dient aquí, que la Constitució espanyola no és un llibre sagrat, encara que vostès a conveniència vulguin, i que, una cosa important, no tenim l'obligació de pensar el mateix que vostès. No, això és una conquesta de la democràcia, de l'estat de dret, de la modernitat, no sé si els sona. Senyories del PP,
Només efectes, diguem, tècnics. Quan comença la cacera de bruixes? Quan comença la cacera de bruixes? Ho dic per estar preparat, clar, perquè quan vindrà la policia del pensament a casa meva a saber si jo tinc la bandera espanyola o una foto del rei, que potser la tinc del revés, esclar. Senyories del PP, els advertiré d'una cosa. Vigilin que això que demanen avui no els hi apliquin a vostès altres que estan a la seva dreta. Vigilin que aquells que estan alimentant com Vox un dia no els apliquin a vostès això, perquè, esclar, sempre hi ha algú més ortodox que altre i no es trobin atrapats. Señorías del PP, les voy a leer un texto, espero que lo escuchen atentamente. Abro comillas. Bildu no es ETA. Es una coalición formada por EA, Aralar y Alternativa, donde el mayor peso político lo tiene la izquierda Versale. Que todo sea ETA no es cierto, pero quien controla Bildu es quien decía hasta anteayer ETA mátalos o justificaba un atentado. Aún así, este diagnóstico objetivo no debe condicionar el futuro. El futuro de la sociedad vasca, guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu. Un político tiene que ser capaz de trascender de sus tripas para proyectar un futuro mejor de lo que ha sido el pasado. ¿Saben quién ha dicho esto? Uno al que le podían aplicar ustedes esto. ¿Saben quién? El señor Borja Semper, que no me está escuchando. Cuidado, que tienen el enemigo en casa. Cuidado. El señor Borja Semper, muy amable, muy simpático, dijo esto en enero del 2013. Revista Jotdown. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Senyories del PP, quant de temps ens costarà el seu error sobre les convalidacions de les penes? Quant de circ i contorsió haurem d'aguantar per aquest error? Quantes fotos haurem de veure del senyor Tellado? Quant malabarisme dialèctic i absurd haurem d'aguantar pel seu terrible error? Clar, entenc que és més fàcil fer tota aquesta comèdia que tallar caps al partit. Ja ho entenc, però és bastant lamentable. Sisplau, si vostès s'equivoquen, no ens ho facin pagar a tots. Qui farà, per cert, la llista de bons i de mals espanyols? El senyor Borja Semper, persona molt amable i cordial, estarà a la llista dels mals espanyols o dels bons? Diguin, sisplau. La reforma que proposa el PP, senyories, ens col·loca en una democràcia excloent i liberal. Fins i tot en el concret concepte d'una democràcia militant, el que fan vostès és aberrant. Fins i tot en el concepte de democràcia militant és aberrant. Per cert, els recordo que el meu partit, Esquerra Republicana, va ser un partit exclòs de les primeres eleccions del 15 de juny del 1977. Per tant, nosaltres estem absolutament acostumats. Si ens han d'excloure, ens trobaran preparats. I abans d'acabar, senyora presidenta, vull recordar una figura històrica que no només va ser exclosa, sinó que va ser assassinada pel franquisme fa 84 anys. Parlo del president Lluís Companys, president de Catalunya, que fou lliurat per la Gestapo a Franco i que Franco ordenà la seva condemna i la seva mort en un judici farsa. Som fills de Companys i de Macià de moltes lluites i exilis, sempre per la llibertat de Catalunya i la justícia social. Gràcies. Gracias, señor Álvaro. Señor Semper, ¿por qué me pide la palabra? Espera un momento que veo que no tiene micro. En aplicación de los artículos 72.1 y 71.1 quería tomar la palabra para aclararle una cuestión que es quizás moral y por lo tanto lejana del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que frivoliza con el terrorismo y que frivoliza con la historia de este país y que pelillos a la mar. Solo quería explicarle una cosa. Tiene 2 minutos, señor Semper. La cuestión fundamental
insisto, haré un esfuerzo didáctico porque moralmente usted está lejos de estos principios, lo entiendo, pero me parece necesario hacer este esfuerzo. Es que la señora Izpurua todavía cree que asesinar a guardias civiles, a policías nacionales, a concejales del Partido Socialista y del Partido Popular tuvo una razón de ser. Y hasta que no cambie, y hasta que no renuncie a ese pasado, y hasta que moralmente no haya una enmienda a la totalidad de la historia de Bildu, no se pueden homologar al resto de partidos políticos. Y por eso es una inmoralidad pactar con ellos. Se podrán sentar aquí, podrán ser legales, pero no son moralmente aceptables. Algo que ustedes, como no tienen límite moral, sí aceptan. Esto es lo que era hablar. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Martínez Hierro por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Bueno, arratsaldeon. He de decir, señorías del PP, que cada día son ustedes más originales en sus formas de traer a ETA al debate. Porque hoy traen aquí una ley que es para una descarada restricción de derechos fundamentales. Yo sé que en sus filas no está muy de moda, pero yo sí que me he leído lo que vamos a debatir. Y vaya joya, vaya joya. En todo caso, vamos a ello. En su exposición, primero, hablan ustedes de definir con rigor los requisitos para ejercer las altas funciones de representación. Pareciera a ustedes que quieren volver a una especie de sufragio censitario o algo así. Nosotros, cuando leemos en el artículo 68.5 de la Constitución que son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de los derechos políticos, damos por hecho que, salvo contadas excepciones, cumplen este requisito todas las personas españolas mayores de 18 años. No menciono esto por pura anécdota, lo menciono porque lo han escrito ustedes en su proposición de ley y porque el Partido Popular ha traído hoy a esta Cámara la proposición que, más allá de la literalidad, desvela una muy peligrosa tendencia, la de utilizar la legislación para poner límites arbitrarios a los derechos políticos. Y lo hace, además, bajo el pretexto de que es necesario proteger la democracia. Pero aquí, señorías, lo que estamos viendo es un intento claro de restringir la participación política mediante criterios ideológicos. En Sumar creemos firmemente que las ideas se combaten con ideas. Es la esencia misma de la democracia. No podemos caer en la tentación de excluir a aquellos cuyas ideas no nos gustan o incluso nos parecen despreciables, que es lo que puedo pensar yo de alguien que no condena el terrorismo o la violencia. Pero si es que lo ha dicho el señor Semper ahora mismo, puedes estar moralmente en desacuerdo, moralmente lejos de lo que supone condenar la violencia y el terrorismo para hacer política, pero tienen derecho a estar aquí y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a condenar políticamente lo que hacen. Como decía, las personas, por muy despreciables que puedan parecernos sus ideas, tienen derecho a presentarse a las elecciones y a ser elegidas si así lo decide la ciudadanía. Y si esas ideas son erróneas y si esas ideas son peligrosas, nos corresponde a nosotros entrar de lleno al combate político e ideológico para ponerles coto, como hacemos nosotros cada vez que aquí, en esta tribuna, hay gente que se sube a expandir ideas racistas, ideas fascistas o ideas machistas. Les combatimos con nuestras ideas y con nuestras palabras. Porque nosotros no tenemos miedo al debate. Lo valoramos, lo defendemos. Porque la democracia no se construye desde la exclusión, se construye desde la participación. Y lo que hoy nos propone el Partido Popular no es un debate, es una limitación preventiva, es un filtro ideológico. Y eso, señoras, es profundamente antidemocrático. De hecho, la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos subraya, y lo deja muy claro, que las restricciones a los derechos de participación política deben ser proporcionales y no discriminatorios. Esta propuesta impone una restricción preventiva que no se basa en la comisión de un delito, se basa en la falta de condena de un acto específico, que es el terrorismo. Esto, señorías, es una restricción arbitraria de los derechos políticos, que no responde ni a criterios objetivos ni a criterios proporcionales, que es lo que pide la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Lo que plantean ustedes es una medida que sienta un precedente peligroso en lo que a los derechos fundamentales se refieren y se condicionan a la adhesión a ciertas posturas políticas. Lo que es aún más grave, supone una violación de la libertad de conciencia, un derecho que deberíamos de proteger por encima de todo. Por mucho que no nos gusten las ideas, por mucho que repudiemos moralmente las ideas que representan muchas personas, esto no es indisociable. Y por otro lado, habla ustedes en su propuesta, citando la ley de partidos políticos, que la ley de partidos daría para otro debate, pero no hoy, sobre las restricciones que se deben imponer a quienes puedan amenazar la democracia o justificar cualquier forma de discriminación. Bien, y yo les pregunto entonces, según su criterio, ¿y qué ocurre con quienes niegan la violencia machista? ¿Y qué pasa con quienes promueven políticas racistas? ¿Y con quienes elaboran leyes como la ley Mordaza, una ley que claramente restringe derechos fundamentales como la libertad de expresión? ¿Acaso no supone eso también una amenaza para la democracia? ¿Acaso no justifica eso también la discriminación? Para ustedes, las amenazas a la democracia solo se consideran serias cuando sirven a sus intereses. Cuando tienen que gobernar con los racistas, no ven ninguna amenaza para la democracia. Pero lo peor de todo es que el verdadero trasfondo de esta propuesta no es proteger nuestra democracia, ni es garantizar los derechos de las víctimas del terrorismo. No nos engañemos. Lo que el Partido Popular busca con esta ley es volver a traer a ETA al centro del debate político, 13 años después de que la banda terrorista haya dejado de matar y, sobre todo, una semana después de su metida de zanca. Un recurso más para mantener la ficción de que su líder está en plena forma política cuando la realidad es que apenas tiene ideas para afrontar los problemas del presente. Una excusa más para atacar a un gobierno que siga adelante. Y se lo hemos dicho más de una ocasión y se lo repetiremos las veces que haga falta. Es legítimo que ustedes se opongan a este gobierno y a sus alianzas para salir adelante. Eso es política, es el juego democrático. Pero lo que no es legítimo, lo que es éticamente inaceptable, es usar el dolor de las víctimas del terrorismo para obtener rédito político. No lo hagan, no caigan en esa tentación. Las víctimas del terrorismo merecen respeto, merecen apoyo, merecen reparación y merecen no ser utilizadas como arma política para atacar a este gobierno o para volver a un debate que afortunadamente la sociedad ha dejado atrás. Miren, yo voy a repetir algo que yo ya he dicho en esta Cámara, porque creo que es la cuarta o la quinta vez que salgo a hablar del mismo tema a esta Cámara. Afortunadamente, la sociedad vasca ha avanzado y mucho. Y para seguir avanzando no necesitamos restricciones de derechos fundamentales. Lo que necesitamos es seguir profundizando en el proceso de memoria, en el proceso de reparación y en el proceso de convivencia con el que muchos llevamos muchos años comprometidos. Y necesitamos seguir construyendo un relato compartido. Y le digo al señor Catalán, el relato compartido lo construimos todos, lo construye toda la sociedad, no solo unas personas. Tiene muchas aristas y lo construimos de manera colectiva porque eso es lo que hace que los relatos sean compartidos en una sociedad. Eso es lo que hace que consigamos deslegitimar la violencia y garantizar la no repetición de la misma. Porque necesitamos seguir reconociendo también y apoyando a todas las víctimas, sin distinciones. Y esto, además, me permite hoy recordar a Lasai Zabala en el 40 aniversario de su desaparición, de su posterior tortura y muerte, asesinato. Y voy terminando. Este, señorías, es el verdadero camino para consolidar la democracia. No es a través de las restricciones arbitrarias ni de las imposiciones ideológicas. No es desde la exclusión ni desde la restricción de derechos. Es desde la confrontación de ideas, por muy despreciables que sean, y desde el respeto a los derechos fundamentales. Por eso, en Sumar, rechazamos y vamos a votar que no a esta proposición de ley. No porque minimicemos el dolor de las víctimas del terrorismo, sino precisamente porque lo respetamos. Porque creemos que este tema, esta cuestión, se debe tratar con la sensibilidad y con la atención que merece, y no ser utilizado para obtener rédito político. Y votaremos en contra de esta ley porque creemos en una democracia sólida, abierta y participativa, en la que los derechos no se condicionan ni se limitan por intereses partidistas. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez García por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera.
Con la venia, la reforma que propone el Partido Popular de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General consiste esencialmente en añadir una letra C al apartado segundo del artículo 6 de tal ley, al efecto de que no puedan participar en listas electorales aquellos que, habiendo sido condenados, incluso habiendo cumplido su condena, no acrediten de manera fehaciente ni su arrepentimiento, ni el dolor causado, ni su disposición a colaborar con la justicia, ni el cumplimiento de las penas accesorias o de la satisfacción de la totalidad de la responsabilidad civil a la que fueron condenados. Así expuesto, nosotros no podemos sino adherirnos a esta proposición, por lo que anuncio que votaremos sí a la misma. Ahora bien, este debate ha sido muy oportuno para que los diversos grupos aclaren sus posturas sobre el particular y también para que el Partido Popular, espero que de una vez por todas, comprenda que llega tarde y mal por insuficientemente a aquello que pretende. Y además que incurre en contradicciones con decisiones y posturas suyas del pasado, no más allá de la anterior legislatura, como veremos inmediatamente. Es un poco tarde, o muy tarde, como resulta de la propia exposición de motivos de esta proposición, que cita la muy conocida sentencia del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003, que declaró ilegales los partidos de Batasuna, R. Batasuna y un tercero, otras sentencias de ilegalización entre 2003 y 2011 y dos sentencias del Tribunal Constitucional, una de ellas de 2011 y otra de 2012. Y además, la propia exposición de motivos reconoce que a partir de 2011 volvió, dice, entre comillas, más de un centenar de condenados por delitos de terrorismo a ser incluidos en candidaturas por distintos procesos electorales. 2011. Estamos en 2024. 13 años han precisado ustedes para reflexionar y proponer lo que hoy traen a esta Cámara a debate. Con mayor motivo, habiendo sido partido gobernante en España precisamente desde 2011 hasta 2018 y habiendo estado ininterrumpidamente presentes en este Congreso desde entonces, pues perdonen ustedes, pero verdaderamente incurren en aquello que en el tema de nuestro tiempo Ortega llamó el vulgo retardatario, por muchos motivos que luego ampliaré. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. En primer lugar, nosotros ya hemos propuesto en marzo de este año, está pendiente de ser debatida aquí, una proposición de ley para que también sean inelegibles, es decir, que no puedan concurrir a procesos electorales, cualesquiera que estos sean, aquellos que sean sujetos de una autodetención, que no consientan en ser detenidos o entregarse a autoridades españolas, que no comparezcan ante los tribunales de justicia cuando son llamados a declarar en condición de imputados por delitos contra la administración pública, las instituciones del Estado, la Constitución o delitos de sedición, terrorismo, siempre y cuando no comparezcan por causa justificada. Bueno, me parece que es algo más ambicioso de lo que plantea el Partido Popular y plenamente legítimo, habida cuenta de las circunstancias en que vivimos, siquiera sea por esto. ¿Y qué decir, señores diputados del Partido Popular, de la ilegalización de los partidos políticos? Que actúen, no por su ideología, sino que realicen actuaciones contrarias a la unidad nacional y con mayor motivo cuando éstas hayan sido constitutiva de delitos por los que hayan sido condenados miembros de tales partidos. ¿Por qué se opusieron ustedes a la legalización en la legislatura anterior? Yo solo voy a recordar al señor Elvido de Castro, usted aquí erróneamente, indebidamente asesorado, invocó que España no era un sistema político de democracia militante, sino, como lo es la República Federal de Alemania, sino que es de democracia no militante con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Bueno, pues ya le explicamos a usted que eso era erróneo, era incongruente, porque nuestra proposición, insisto, no hablaba
de ilegalización por razones ideológicas, sino de ilegalización por actuaciones constitutivas de delito. Me parece evidente que con arreglo a esto, si hubiera prosperado, hoy podrían ser ilegales en España, por ejemplo, ERC y Junts, porque los dos colaboraron en el golpe de Estado de 2017. Pero a ustedes esto no les pareció bien. De nuevo, de una forma un poco pretenciosa intelectualmente, pero errada, invocando una doctrina que no resultaba de aplicación al caso, era claramente incongruente con lo propuesto. Pero, ¿qué queda de esta doctrina famosa de la democracia no militante? ¿Qué queda si leemos exposición de motivos de esta proposición en la que se invoca la sentencia del Tribunal Constitucional 138/2012, que menciona una serie de conductas que por su manifiesta oposición al principio democrático y al pluralismo político pueden dar lugar a la ilegalización de un partido político y, por extensión, anular sus candidaturas? El Tribunal Constitucional, en esa sentencia que ustedes citan torpemente, porque no coadyuva al razonamiento que ustedes hacen aquí, dice, entre otras cosas, en el fundamento jurídico 15, dice lo siguiente, refiriéndose a la equiparación de violencia terrorista y coacción legítima por parte del Estado. Dice: en una democracia como la implantada por la Constitución de 1978, tal equiparación pugna con el hecho de que en ella pueda defenderse cualquier opción política, siempre que se haga por procedimientos genuinamente democráticos, es decir, sin incurrir en conductas que, tipificadas como delitos, determinan la actuación de las fuerzas de orden público. Exactamente lo que sucedió en octubre de 2017 en Cataluña, protagonizado por los partidos antes mencionados. Y exactamente en lo que quedaría incurso un partido como Bildu, más acá del terrorismo. Más acá del terrorismo. ¿Sería suficiente una proposición como aquella que formulamos para ilegalizar a Bildu? Y entonces, ¿a cuento de qué vienen ustedes con esto hoy? Llegan ustedes tarde y mal. Y la prueba de que llegan tarde y mal es lo que hemos escuchado hoy en este debate. Usted ha dicho: son un referente ético y de libertad para todos las víctimas del terrorismo. Y no son un referente ético y de libertad para todos los catalanes no independentistas que constituyen la mayoría maltratados. Pues si lo son también, actúen ustedes en consecuencia. Y no lo son todos los menores escolarizados en Cataluña, a quienes se les prohíbe que esa escolaridad se imparta al menos el 25% del tiempo en lengua castellana. Pues si lo son, actúen en consecuencia y en contra de un gobierno y un partido como el socialista, que ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña impedir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo ha pactado por escrito, está publicado en la web de Moncloa y se ha comprometido a apoyar la ley del Parlamento de Cataluña de junio de 2022. Y entonces, pues entonces aparece aquí el señor Semper y dice que toma el turno de palabra por alusiones. Sí, no se sorprenda usted, estoy hablando de usted, no de su abuela. Dice: no son partidos homologables, partidos como Bildu. Y entonces, si no son homologables, ¿por qué ustedes no postulan su ilegalización? ¿Me lo puede usted explicar? Señor Sánchez, el PP, de nuevo, como dijo Ortega, está en la retaguardia de ideología establecida. Nosotros somos la vanguardia, que tenemos que luchar contra su hostilidad característica del vulgo retardatario. Pónganse ustedes al día de la realidad, actúen con inteligencia y con competencia y un poco más de energía, nada más. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Romero Pozo por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes a todos y a todas. El Grupo Popular, en la misma onda, con igual tono, haciendo una proposición de ley orgánica de las malas artes de la semana pasada, en lo que fue un espectáculo de risas y baile sobre las imágenes de las víctimas del terrorismo, volviendo hoy también a traernos a ETA para contribuir a la desmemoria, cosificándolas, usándolas de la manera más interesada para agredir políticamente al adversario. Para ustedes, la memoria solo tiene interés electoral, para insultar al otro y para deslegitimar al contrario. Ese es el objetivo de esta proposición, que solo es una excusa, porque la razón y los fines son otros. Usar a las víctimas contra el presidente y el Partido Socialista porque no soportan que estén en el Gobierno. Lo ha dicho Bermúdez de Castro, cuando llegue el Feijóo a la Moncloa, ese es el objetivo, manosear la memoria de las víctimas de ETA en un uso partidario de su dolor. Eso es lo que han hecho. Y frente a la institucionalización de la indecencia, nosotros les planteamos una enmienda a la totalidad, reivindicando la unidad y la contribución imprescindible de las víctimas en la consecución de la paz y de las libertades, volviendo a pedirles otra vez más su colaboración para la construcción de una memoria limpia, digna, porque son las víctimas el mejor ejemplo de dignidad de este país. Todas las víctimas, todas diferentes, pero ninguna igual al otro, aunque todas comparten ejemplaridad, todas las víctimas del terrorismo de ETA. Nunca eligieron ser víctimas, por eso no quieren ser más, solo quieren verdad, justicia, reparación y reconocimiento. Nunca quisieron que hablaran por ellas, siempre quisieron tener voz propia. Nunca tuvieron leyes preferidas, nunca quisieron leyes a medida, solo quisieron justicia. Y no quisieron venganza ni revancha, solo quisieron justicia. Todas, sin excepciones, se alegraron del fin de ETA. Todas lo han dicho esta semana. Y ninguna desea que ustedes, ni nadie como ustedes, le devuelva 13 años después a sus vidas a esa organización terrorista. Quédensela para ustedes. La unión frente al terrorismo fue la que hizo del Pacto de Ajuria Enea la herramienta más útil para hacer una buena política frente a ETA. Y fue también la unión la que garantizó la eficacia del pacto antiterrorista, sí, ese que firmó desde la oposición Rodríguez Zapatero. Una unidad y un apoyo que también dimos al mismo presidente Aznar cuando negoció con ETA, aquel que llamaba el Movimiento Nacional de Liberación del Pueblo Vasco, que es como al señor Aznar le gusta llamar a una banda terrorista. Sí, cuando se sentaron a hablar con ETA, que le apoyamos, como hicimos siempre, en una unidad frente al terrorismo. 1 año y 2 meses después de matar a Miguel Ángel Blanco, se sentaron con ETA y con un jefe de ETA, Chapote. Chapote era el que estaba de jefe en ETA cuando se sentaron, pero les apoyamos, porque creemos que era nuestra labor apoyar al Gobierno de España en la lucha contra el terrorismo. Creíamos que era la labor apoyar al Gobierno de España en la lucha contra el terrorismo, con todas las risas que provoca ahora el terrorismo y las víctimas del terrorismo. Y hablando también de régimen electoral, fue igualmente la unidad frente al terrorismo la que aseguró que el Partido Socialista aprobara y diera los votos al PP para aprobar la ley de partidos. Dejando fuera, por fin, la política, las pistolas, las bombas, el acoso y la persecución. Lo recordamos todos, o bombas o votos. Lo dijo Alfredo Pérez Rubalcaba y no está mal recordarle hoy también. Lo conseguimos, Alfredo, lo conseguimos. Tras muchos años de política de justificación del terrorismo, los que la habían legitimado rechazaron la violencia para la acción política. Bombas o votos, querido Alfredo. Hoy te recuerdo desde esta tribuna en la que tantas veces
Has hecho historia en la política española. Quiero ensalzar tu papel también en el fin de ETA, igual que toda la resistencia democrática a la que contribuyeron de forma imprescindible las víctimas. Decía Bismarck que cuando más se miente es cuando se está de caza, en guerra o de campaña electoral. Y el Partido Popular está hoy, como siempre, cuando no tiene el poder, a la caza del socialista, en guerra contra el gobierno progresista y en espera permanente de una convocatoria electoral. Por eso mienten y vuelven a mentir. Y por eso sacan al fantasma de ETA para agredirnos al Partido Socialista. Dejen de enseñar las fotos de nuestros muertos y los féretros de nuestros muertos. Dejen su memoria en paz. A los socialistas nadie nos da lecciones de luchar contra el terrorismo. Nos hemos ganado a pulso el respeto, porque nunca dejamos que ETA nos ganara en esa lucha ni nos robara nuestros principios democráticos. Le pido, por toda esa lucha conjunta que apoyó el Partido Socialista, que retiren la proposición de ley y se sumen a la unidad por una memoria limpia. Quiero acabar esta intervención dirigiéndome a mis compañeros socialistas, porque vosotros también lo hicisteis posible. Compañeros, podemos caminar con la frente bien alta y con dignidad, sabiendo que estuvimos allí. Junto a Vicente Gajate, Germán González, Enrique Casas, Maite Torrano, Félix Peña, Ernest Lluch, Fernando Buesa, Froilán Elespe, Fernando Mújica, Joseba Pagazartundúa, Juan Mari Jauregui, Juan Piede y mi amigo Isaías Carrasco, acompañando a sus familias y a sus amigos. Apoyando a los compañeros que en Navarra y en Euskadi, señor Catalá, que pronto se le ha olvidado, no perdimos la vida, pero una inmensa mayoría perdimos la salud, la libertad y a veces hasta la razón. Mirad a las víctimas a la cara porque si miráis, os miraréis en el espejo. Es la dignidad de los socialistas la que tenemos que seguir defendiendo cuando construyamos la memoria limpia. Compañeros, acabo ya, señora presidenta. Le voy a decir bien alto, con orgullo, somos parte del fin de ETA. Somos una parte imprescindible de la victoria democrática. Y si en algo, de verdad, compañeros, hemos podido contribuir a ese final de ETA, podemos dar por buena toda nuestra vida política. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. Señora Montesinos, ¿por qué artículo me pide la palabra? Por alusiones, según el artículo 72.171.3, al Grupo Parlamentario Popular. Mire, nadie puede dudar. Señora Montesinos, no le han hecho alusiones. ¿Cómo? No ha habido ninguna alusión. Es que no la escucho, no la puedo oír. Silencio, por favor. Silencio, por favor. No ha habido alusiones en esta intervención de la diputada. Ha habido alusiones al grupo Parlamentario Popular sobre unos gestos. No, señora Montesinos, no ha habido alusión. No podemos hacer el planteamiento así de alusiones porque si no sería en todos los debates, en todas las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición